Muchísimas gracias por los que están viendo mis videos con mi historia de migración basada en mi libro, en la primera parte de mi libro. Si estás aquí por primera vez, por favor, revisa aquí los primeros capítulos. Allí están la introducción y el primer capítulo en el primer video, y luego en el segundo video están los capítulos 2 y 3. Hoy vamos a leer el capítulo 4 y 5, y en estos capítulos vamos a hablar de la oportunidad que se me presentó bien lejos de casa y cómo la acepté, y luego cómo tuve que reunirme con mi familia, la reunión familiar, para tomar una decisión de aceptar o no esa nueva oportunidad. Fueron momentos muy difíciles, pero los hemos superado, y quiero que estén aquí conmigo para que leamos juntos esta parte de mi historia. Diario de una migrante venezolana de Venezuela hacia África, Rosa León Fandiño. Capítulo 4. Una nueva oportunidad a 7.717 kilómetros de distancia. Como les conté en el episodio anterior, en el 2014, después de los acontecimientos que frustraron la vida de Basilda Costa, decidí que tenía que buscar nuevos horizontes. Comencé a buscar trabajo como profesora de español fuera del país. Me pasé todo el mes de marzo y abril de ese año entrando a numerosas páginas de internet donde se posteaban empleos como profesor de español. Para mi sorpresa, había muchísimas ofertas de empleo en el extranjero en distintas páginas. En algunas había que pagar para colocar tu currículum y poder aplicar. En esas páginas, para inscribirte, los pagos eran en dólares, así que olvídalo. Con la crisis y el control cambiario, no podría aplicar de esa forma. En otras páginas, después de inscribirte, lo que te enviaban era pura basura a tu correo electrónico. Y en las páginas serias, pero que además no cobraban por aplicar, los requisitos eran muchísimos. Pero esas fueron las páginas que usé. Estos requisitos variaban. Uno de ellos era tener varios años de experiencia, lo cual no era un problema para mí, si se tratara de cualquiera de las historias, porque tengo muchísimos años de experiencia como docente de historia. Pero como docente de español yo solamente tenía las pocas clases que había dado para el diplomado, porque para el máster online ni siquiera había tenido que dar clases presenciales. Aunque sí que había tenido que trabajar duro, leer muchísimo y hacer cualquier cantidad de trabajos, tesis, investigaciones. Otro requisito era tener experiencia en colegios internacionales, bachilleratos internacionales. Especialmente encontré muchas ofertas para docentes con experiencia en GCSE. ¿Qué es eso? Es el General Certificate of Secondary Education. Pero ni siquiera para aquel momento yo tenía la idea de qué era. Entonces, ¿cómo podía aplicar? Ahora sé que el GCSE es el sistema de bachillerato británico y es el más solicitado a nivel internacional. En la mayoría de las páginas internacionales de empleos para docentes de cualquier asignatura, profesores británicos es lo que se solicitan, o profesores con experiencia en educación británica, porque sus colegios están distribuidos alrededor del mundo en cientos de países, y el sistema tiene al menos 13 asignaturas, entre las cuales las lenguas modernas forman parte importante, y con ello el español. Eso es algo bien importante e interesante del sistema británico. Ellos definitivamente incentivan a los alumnos a aprender lenguas extranjeras. Mi experiencia se movía alrededor del bachillerato venezolano y del Abitur alemán, por los 14 años que tenía trabajando en el Humboldt. Por lo tanto, decidí agarrarme a mi experiencia en la escuela alemana como a un clavo ardiendo, y así lo hice. Coloqué en todas mis aplicaciones mis experiencias en el Colegio Internacional Alemán y todos los años que tenía como docente, al menos 20, esperando que, aunque no eran como profesora de español, me dieran la oportunidad de demostrar de qué manera docente estaba hecha. En esas páginas serias encontré ofertas para profesores de español, como dije, la mayoría para colegios británicos, pero también unas pocas ofertas para colegios americanos e indios.
Algo interesante porque no apliqué ni una sola vez para un colegio americano. Nunca me gustó lo que había leído sobre el sistema educativo americano, nunca. Y yo no quería ir a enseñar a ninguna escuela americana. ¡Ja! Por la boca muere el pez, diría mi abuela Mariana. Y ella misma seguro que agregaría el que escupe para arriba. Y me imagino que ustedes ya entienden por qué lo diría, ¿verdad? Y los que no, bueno, ya lo descubrirán más tarde. ¿Y cómo termina ese dicho? El que escupe para arriba, le cae la saliva en la cara. En el mes de mayo recibí respuesta de una de las escuelas británicas a las que había aplicado. Me enviaron planillas con encuestas para llenar, me pidieron que grabara una clase y la enviara, lo cual hice con una clase de historia con el grupo del año 11 del Humboldt. Me pidieron copias de todos mis documentos y títulos y me entrevistaron vía Skype primero y por teléfono luego. Al final de mayo tenía una oferta firme de trabajo. Un college británico me ofrecía un contrato por 2 años para preparar el currículum y dirigir el departamento de español de su institución, estando además a cargo del GCSE de español. Sí, el GCSE, del cual yo no sabía nada. ¿Y saben qué? Ese colegio británico quedaba nada más y nada menos que en África, a 7.717 kilómetros de distancia de mi casa. Y si vas en vía recta, lo cual nunca ocurre, quedaba a 5 usos horarios de diferencia de mi familia y con todo el océano Atlántico de por medio. Después de consultarlo en una larga y muy emotiva reunión familiar, acepté el empleo. Pero de eso ya hablaremos en un próximo capítulo. Este es el mapa y aquí está la ruta de distancia desde Sudamérica hasta donde me dirigía. Capítulo 5. La reunión familiar y la decisión. A finales de mayo de 2014, en mi casa tuvimos una reunión familiar para discutir la oferta del College Británico en África. Sí, la oferta era en África. Nos sentamos mis 2 hijas, mi papá y yo, a hablar. Fue una muy emotiva reunión. Cantidad de sentimientos afloraron y distintas opiniones se expusieron. A papá le pareció una buena oportunidad y se sentía muy orgulloso de la oferta que yo había recibido. Sin embargo, le preocupaba muchísimo la inestabilidad política de esa región, en particular el grupo extremista Boko Haram. Me preguntaba si consideraba que la situación política allá sería mejor que la de nuestro país, porque ¿cuál era la idea de arriesgarme a pasar lo mismo afuera? De ser así, mejor quedarse en Venezuela. Andrea, por su parte, estaba súper emocionada y contenta. Le daba mucha tristeza que me fuera, pero le pareció todo un logro ese contrato y toda una aventura irse a enseñar español a un lugar tan remótico y exótico. Ross estaba entre enojada y muy triste. Se levantaba de su silla y caminaba enojada porque yo me fuera tan lejos y los dejara. Luego se sentaba y lloraba porque no quería que me fuera, pero al mismo tiempo le parecía una buena oportunidad y su mayor sentimiento realmente era la confusión de los mismos. Yo por mi parte estaba emocionada con la nueva oportunidad, excitada de conocer países africanos, alentada de poder ganar un buen sueldo en moneda extranjera y al mismo tiempo aterrorizada con toda la responsabilidad de ese nuevo cargo, nuevecito de paquete, todo ese sistema GCSE para mí. Me preocupaba porque tenía temor de que no pudiera dar la talla. Y luego me alentaba a mí misma porque yo nunca le había tenido miedo a los retos y estaba dispuesta a aprender y a dar lo mejor de mí para lograrlo. Pero me tenía muy acongojada que por primera vez iba a dejar a los 3 seres más valiosos de toda mi existencia. No importa que ya estuvieran grandecitos todos. Como ven, fue una reunión bastante emotiva.
Nosotros siempre hemos estado juntos, ¿saben? Somos las tres mosqueteras y D'Artagnan. Cuando mis hijas tenían 2 añitos, nos mudamos a Naco, estado Anzoátegui, en Venezuela, para trabajar en la escuela de empresa petrolera PDVSA y sus filiales para aquella época. Mi papá se quedó en Caracas, pero los primeros 6 meses de nuestra mudanza, yo tomaba mis nenas y cogía un autobús para la capital cada 2 fines de semana a ver a papi. Luego se hizo tan pesado ese viaje quincenal, especialmente porque Andrea se mareaba mucho, que comencé a viajar una vez al mes. Cuando tuve que dejar de viajar mensualmente, entonces papá viajaba cada 2 meses y se quedaba con nosotras por 15 días. Las vacaciones las compartíamos entre Caracas, Anaco y Margarita. Así siempre hemos estado juntos. Estos somos papá, las niñas y yo en Margarita, las 3 mosqueteras y D'Artagnan. Después de discutir los pros y los contras de la oferta de trabajo y de exponer todos nuestros sentimientos, pasamos a votar. Aceptaría el empleo. La decisión había sido tomada. Ahora a echarle ganas a este nuevo reto. Pero antes había un montón de cosas que hacer previas al viaje, que con la Oficina de Recursos Humanos del college quedó pautado ese viaje para el lunes 4 de agosto de 2014. Quedaba poco tiempo y muchas cosas por hacer. Entre esas múltiples cosas que hacer, como sacar la visa, traducir al inglés todos mis documentos, apostillar los títulos, practicarme exámenes médicos, meter todo lo que necesitara en solo 2 maletas. También estaba renunciar a mi trabajo en el Colegio Humboldt. Había llegado la hora de decirle adiós a más de 14 años de mi carrera profesional en ese colegio. Había llegado la hora de renunciar a la asignatura para la cual me había preparado muchísimo durante los últimos años, la historia. Asignatura que amaba con todo el corazón y que me había llenado de enormes satisfacciones enseñarla. Varias promociones habían pasado por mis manos. Me sentía muy orgullosa de sus logros en el área de historia cuando salían a las distintas universidades en distintos países a probarlo. Y escucharlos hablar con orgullo de su colegio y de lo aprendido en mi cátedra me daba mucha alegría. Por otro lado, me daba tristeza decirle adiós a mis amigos, a mis colegas de más de una década, con los que no solo había trabajado, sino compartido numerosos momentos, buenos, mejores, de luchas, de logros y de tristeza. Era toda una etapa, casi 15 años, de la que me estaba despidiendo. Pero había llegado la hora. Y la puerta que había estado buscando para superarme y para superarnos en la casa se había abierto. Y yo no iba a dejar de pasar por ella.